Nosotros somos estudiantes de la Universidad Técnica de Babahoyo, Facultad Ciencias de la Salud, carreras de Enfermería. En este video les vamos a hablar sobre la medición de los signos vitales, que son temperatura, frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca y tensión arterial. Nuestro grupo está integrado por Contreras León Vanessa, Medina Vargas Yomaira, Toctaquiza Gaibo Rudy, Bea Zambrano María. Estamos cursando el cuarto semestre de la carrera de Enfermería Paralelo A. Introducción. Los signos vitales son indicadores que reflejan el estado fisiológico de los órganos vitales, como cerebro, corazón, pulmones. Expresan de manera inmediata los cambios funcionales que suceden en el organismo, cambios que de otra manera no podrían ser cualificados ni cuantificados. Los signos vitales normales cambian según la edad, el sexo, el peso, la tolerancia al ejercicio y a la enfermedad. Los cuatro principales signos vitales son temperatura, frecuencia respiratoria, tensión arterial, frecuencia cardíaca. Temperatura es el equilibrio entre la producción de calor por el cuerpo y su pérdida. El centro termorregulador está situado en el hipotálamo. Cuando la temperatura sobrepasa el nivel normal, se activan los mecanismos como vasodilatación y hiperventilación y sudoración, que promueven la pérdida de calor. Si por el contrario la temperatura cae por debajo del nivel normal y activan los mecanismos como aumento del metabolismo y concentraciones espasmódicas que producen los escalofríos. La temperatura la podemos tomar en las siguientes zonas: temperatura bucal, temperatura axilar, temperatura rectal, temperatura inguinal. Parámetros. Hipotermia, cuando la temperatura corporal es inferior a los 36 grados centígrados. La temperatura corporal normal de los seres humanos varía entre los 36.5 a 37.5 grados centígrados. Febrícula, cuando la temperatura es de 37.1 a 37.9 grados centígrados. Hipertermia o fiebre, cuando la temperatura es igual o superior a los 38 grados centígrados. Materiales: termómetro clínico, torunda de algodón, guantes de procedimiento. A continuación, los procedimientos para la toma de temperatura. Procedimientos para la toma de temperatura. El paciente debe estar sentado en una posición cómoda. Le colocamos el termómetro de mercurio debajo de la axila, de tal modo que el bulbo quede debajo de la cavidad axilar. Comunicarle al paciente que el brazo lo debe apegar al tronco y el antebrazo sobre el tórax. Así el termómetro no cesará. De tal manera esperamos de 5 a 7 minutos para retirarlo. Una vez que lo retiramos del termómetro, vemos cuánto ha marcado y lo registramos en la hoja de signos vitales. Gracias. Yo les voy a hablar sobre la frecuencia respiratoria. Es la medición del proceso mediante el cual se toma O2, el aire ambiente, y se expulsa el CO2, anhídrido carbónico, del organismo. Este proceso se realiza a través de ciclos respiratorios. Comprende una fase de inspiración y otra de expiración. Observar y contabilizar el número de veces que se eleva el tórax en un minuto. Valorar las características y variaciones de la inspiración. Conocer los valores fundamentales para realizar comparaciones. Evitar que el paciente se dé cuenta de la técnica a efectuar, dado que puede alterarse el ritmo. Valorar el ritmo, calle, característica de la respiración. Observar cualquier variación del ritmo respiratorio. Observarán signos de dificultad. Materiales que vamos a utilizar: el reloj minutero. Valores normales. Los rangos normales de la frecuencia respiratoria en diferentes edades del niño son: recién nacido, de 40 a 60 respiraciones por minuto. Lactante, de 0 a 2 años, 30 a 40 respiraciones por minuto. Preescolares, de 2 a 5 años, 20 a 30 respiraciones por minuto. Hoy les voy a hablar sobre la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria está dada por la cantidad de ciclos respiratorios, que son la inspiración y la expiración, que se produce en un minuto. La frecuencia normal en un recién nacido es de 40 a 60 respiraciones por minuto. En lactantes, de 0 a 2 años, es de
30 a 40 respiraciones por minuto. Y en los preescolar, desde 2 a 5 años, es de 20 a 30 respiraciones por minuto. Procedimientos de la toma de la frecuencia respiratoria. Debemos realizar la frecuencia respiratoria. El niño debe estar relajado, sentado o acostado. Se mide contando los números de veces que el pecho o el abdomen se controla durante 1 minuto. Se considera bradypnea en niños lactantes por debajo de 30 a 40 respiraciones por minuto, en niños preescolar 20 respiraciones por minuto, y taquinia cuando la respiración es por encima de 50 respiraciones por minuto. Se anotamos en la hoja de signos vitales. Gracias. La frecuencia cardíaca. El pulso de una persona es una onda de presión provocada por la expansión de las arterias como consecuencia de la circulación de la sangre bombeada por el corazón. Se obtiene por lo general en partes del cuerpo donde las arterias se encuentran más próximas a la piel, como en las muñecas, el cuello e incluso la sien. Se cuantifica manualmente con los dedos índice y medio. Cuando se palpa la arteria carótida, la femoral o la braquial, se tiene que ser muy cuidadoso, ya que no hay una superficie sólida como tal para poderlo detectar. La técnica consiste en situar los dedos cerca de una arteria y presionar suavemente contra una estructura interna firme, normalmente un hueso, para poder sentir el pulso. No se debe aplicar mucha fuerza al tomarlo, ya que esto puede causar problemas circulatorios, cardíacos y en algunos casos cerebrales. Sin embargo, esto también depende de qué arteria se esté palpando. El pulso no se debe cuantificar con el dedo pulgar debido a que éste tiene su propio pulso. Los procedimientos para la toma de la frecuencia cardíaca. Primero, el brazo del paciente debe estar semiflexionado. 2. Para explorar el pulso radial, colocamos el dedo pulgar sobre el dorso de la muñeca y los dedos índice y medio sobre la arteria. 3. Debemos presionar ligeramente y ahí se sentirá la sangre pulsando por debajo de los dedos. 4. Usar un reloj de pulsera en la otra mano y contar los latidos que se siente durante 1 minuto o también durante 30 segundos y multiplicar por 2. Esto también se denomina frecuencia del pulso. Los valores normales. En los recién nacidos, la frecuencia cardíaca media es de 130 con un intervalo de 80 a 130 pulsaciones por minuto. 1 año, la frecuencia cardíaca media es de 120 con un intervalo de 80 a 140 pulsaciones por minuto. De 10 años, la frecuencia cardíaca media es de 70 con un intervalo de 50 a 90 pulsaciones por minuto. Y en los adolescentes, la frecuencia cardíaca media es de 75 con un intervalo de 50 a 90 pulsaciones por minuto. Los puntos anatómicos para la palpación del pulso. Entre ellos tenemos el radial. Este está situado en la cara anterior y lateral de las muñecas, entre el tendón del músculo flexor radial del carpo y la apófisis estiloide del radio, es decir, en la arteria radial. El pulso cubital o ulnar, en el lado de la muñeca más cercano al meñique, en la arteria ulnar. El pulso carótido. Este se encuentra en el cuello, en la arteria carótida. La carótida debe palparse suavemente, ya que estimula sus barroreceptores con una palpitación vigorosa, puede provocar lo que es bradicardia severa o incluso detener el corazón en algunas personas sensibles. Además, las dos arterias carótidas de una persona no deben palparse simultáneamente para así evitar lo que es el riesgo de síncope o isquemia cerebral. Y por último, tenemos el pulso braquial entre el bíceps y el tríceps en el lado medial de lo que es la cavidad del codo, usando frecuentemente en lugar del pulso carótido en infantes, es decir, en la arteria braquial. Vamos a hablar del procedimiento de la toma del pulso o frecuencia cardíaca.
El brazo del paciente debe estar semiflexionado para poder explorar el pulso con su mano, colocando el dedo pulgar sobre el dorso de la muñeca y los dos dedos índice y media sobre la arteria, es decir, de esta manera. Empezamos a tomar el pulso por 60 segundos durante 1 minuto. Después de esto, anotamos el valor en la hoja de signos vitales. ¿Qué es la tensión arterial? La tensión arterial es la fuerza que la sangre ejerce sobre las paredes de las arterias. Es una medida de cuán fuerte trabaja el corazón para bombear sangre a los vasos sanguíneos. Una lectura de presión arterial está compuesta por 2 números. Un ejemplo sería 120/80. El número superior, en este caso el 120, corresponde a la presión sistólica. Indica la presión de la sangre que fluye por los vasos sanguíneos cuando el corazón se está contrayendo y expulsando la sangre. El número inferior, en este caso el 80, corresponde a la presión diastólica. Indica la presión de la sangre que fluye por los vasos sanguíneos cuando el corazón se encuentra en reposo. Los materiales que vamos a usar son el tensiómetro y el estetoscopio. El tensiómetro está compuesto por su brazalete, el manómetro, la válvula de presión y la perita de goma. Y el estetoscopio está compuesto por sus olivas, sus auriculares, la tubuladora, el diafragma y la campana. A continuación, el procedimiento. Que el paciente debe de estar sentado y descansado por lo menos 5 minutos antes de la toma para que no salga alterado. Tomamos el brazo a la altura del corazón. Primero lo que hacemos es situar el pulso radial, lo que hacemos de esta manera con el dedo índice y medio. Después que localizamos el pulso, cogemos el tensiómetro, nos ponemos las olivas en los oídos y ponemos en el pulso lo que es la campana o diafragma. Cogemos el brazalete del tensiómetro y lo ponemos encima de la campana. El manómetro sirve para mirar el resultado que va a salir y empezamos a ejercer lo que es la presión con la pera de goma. Luego que hemos llegado e inflado el brazalete, bajamos lentamente lo que es la válvula de presión para ver cuánto tiene. Ya, luego que bajamos, miramos el primer pulso es la sistólica y el último es la diastólica. Procedemos a quitarle después que tenemos el resultado y lo anotamos en una libreta. Los valores normales de la presión arterial de un niño va de acuerdo a su rango de edad. Si es de 0 a 12 horas pretérmino, esta será de 50/35. Si es de 0 a 12 horas a término, esta de 65/45. Si es de 4 días de nacido, esta será de 75/50. Si es de 6 semanas, esta será de 95/55. Si es de 1 año, esta será de 95/60. Si es de 2 años, es de 100/65. Si es de 9 años, es de 105/70. Y si es de 12 años, de 115/75. Recuerda, tomar la presión arterial cuando el niño esté relajado y descanso. Tomar la presión arterial antes de administrarle cualquier tipo de medicación, más si es para la presión. Demasiada actividad o tensión nerviosa puede ocasionar una elevación transitoria de la presión arterial. Si el niño tiene síntomas tales como dolor de cabeza, náuseas, vómitos y mareos, esto puede significar que su presión arterial es demasiado alta o demasiado baja.